Muy bien, buenas noches nuevamente, ¿cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. Bien, pastor, ¿y usted? Hola, hola, gracias a Dios, bien. Qué Gracias a bueno. Dios, Por pastor. aquí, por aquí ya lloviendo, por allá, Ya llovió, ya llovió. O sea que me la mandaron para acá. exactamente. Está bien. Muy bien, pues vamos a dar inicio ahorita que se sigan conectando los demás. Hermana Luz, por favor, nos guía en oración. Sí, mi hermano. Gracias. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente, Señor, acercándonos al trono de tu gracia, Padre, en ese agradecimiento por todo lo que tú nos has permitido hacer el día de hoy. Padre Celestial, gracias por la enseñanza que tú de antemano ya has puesto, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú en lo personal me has estado enseñando, Señor, en este estudio de Josué, Padre. Gracias, Gracias. bendito Dios, que todo esto que hemos aprendido y que estamos aprendiendo, Señor, se haga una realidad en nuestras vidas, que no solamente se quede en este corazón, Padre, y que no solamente se quede en mi pensamiento y que no solamente se quede en las intenciones, sino que seamos hacedores de tu palabra, Padre Celestial. Ayúdanos a cada uno, Señor, en las debilidades, en las cosas que cada quien está luchando, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre, pero que tu palabra siga siendo, Señor, ese redargüimiento a través de tu Espíritu Santo, Señor, no solamente para saberlo, sino para que en el momento adecuado lo llevemos a cabo, Padre. Gracias por la enseñanza, que tu Espíritu Santo nos siga guiando, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de tu siervo, Padre, que tengamos, Señor, esos oídos espirituales atentos, esos sentidos, Señor, espirituales atentos, Padre, que podamos recibir con agrado, Señor, la exhortación, la amonestación, la disciplina, Padre, que tú a través de tu palabra nos das. Yo te doy Amén. gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y te pido por los que están y por los que no están, también seas tú con ellos, Padre. Te lo pedimos en ese precioso nombre, Señor, que es por sobre todo nombre, el de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Nada más. Muy bien, nuevamente, buenas noches a todos. Ok, ¿pudieron estudiar los capítulos 16 al 18? Sí, amén. 17. Al 17, ¿verdad? Ok, muy bien, capítulo 16. Rápidamente leo los puntos y ahorita platicamos de ello. En este capítulo 16 se nos presenta la heredad de Efraín, ¿verdad? La tribu de Efraín. Recordemos ya se está repartiendo la tierra, ya ganaron muchas de las batallas, conquistaron muchos pueblos y ahora se les está dando pues la repartición de la tierra prometida, ¿verdad? De la promesa que Dios les había hecho. Ahora le toca a Efraín el recibir. Número uno, herencia de los hijos de José. Ajá, viene en Josué, capítulo 16, versículos 1 al 3. Número 2, territorio de Efraín, del versículo 4 al 7. Los límites del territorio de Efraín, versículos 8 al 9. Y número 4, convivencia con los cananeos y sus consecuencias. Josué 16:10 dice ahí, no arrojaron al cananeo y sus consecuencias futuras. Esta resalta la importancia de no haber expulsado completamente a los cananeos y las posibles repercusiones que podría tener en el futuro. Ok, cuando estamos leyendo aquí la repartición de tierras, pudiera tornarse la lectura un poco tediosa, ¿no les pareció? Porque se Porque a veces empiezan a manejar varios nombres, porque se empiezan a manejar varias ciudades, etcétera. Ok, ¿qué piensan? ¿O qué leyeron? ¿Qué estudiaron de este capítulo 16? bueno, yo en lo particular quisiera hacer un comentario del Adelante. capítulo 15, porque yo estudié desde el 15, Ok, en la parte final donde, bueno, no tan final, pero dice versículo. cuando Caleb, cuando es el versículo 18, Ok, que habla de que Caleb promete a su hija en matrimonio a quien derrote a un pueblo también. Y le dice ahí, aconteció que cuando la llevaba
Él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Ujú, Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. ujú, Entonces yo estudiaba y pues aprendía, ¿no? Que dice que me recordó el versículo cuando Jesús está en que va con este Saqueo, y que Saqueo dice que está arriba de un árbol y que el Señor le dice, Saqueo, bájate de ahí porque voy a ir a tu casa. ujú, Entonces aquí dice que también ella estaba arriba del asno, pero que se baja, dice, baja y le pide a su padre, y su padre le dice, pues su padre la conoce, le dice, ¿qué tienes? Entonces, nosotros cuando vamos a Jesús, debemos igual bajarnos, humillarnos en ese respeto, en esa reverencia para pedirle a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque mucha gente, pues, digamos, no quiere quitar de sí el orgullo y piensa que Dios tiene el derecho y la obligación de darle. Y ujú, no es así. Aquí está dando muy claro esa, ¿no? Que ella se baja del asno y humildemente le dice, su padre le dice, ¿qué tienes? Y así el Señor también nos dice a nosotros cuando nos ve tristes, cuando nos ve agobiados, ¿qué tienes? Y ella le responde, bueno, ya me diste tierras para trabajarlas. Y también ahí me da otra enseñanza porque dice que el padre le da tierras para trabajarlas. Entonces también nosotros como padres, y cuando nuestros hijos se casan, a veces les queremos ayudar mucho o queremos darles todo y que a ellos como que no les cueste tanto trabajo lo que a nosotros ya nos costó. ujú, Pero él dice que él le dio tierras para que trabajaran. Entonces tenemos que sí ayudar a nuestros hijos, pero no darles todo cuando ellos quieren, ay papá, ayúdame con esto y ayúdame con el otro. Y a veces nosotros por querer, pues sí, ayudar a nuestros hijos, los hacemos, digamos, entre comillas, mantenidos. Ya no quieren trabajar, ya no quieren hacer nada. Y aquí dice que él le da tierras, pero para que trabajen. Entonces esta enseñanza me deja a mí también que tenemos que acercarnos a Dios humildemente para pedirle y el Señor nos da. El Señor dice que le da las fuentes de agua, ¿no? Entonces, igual nosotros cuando vamos al Señor, pues queremos que nos dé esas fuentes de aguas espirituales, ¿no? Que nos vengan y nos refresquen de a veces de nuestro desierto que estamos pasando. Entonces yo aprendí esto del versículo, bueno, perdón, del capítulo ujú. 15. Capítulo 15, versículos 16 al 19. Muy Ah, interesante lo que acaba de decir. Sí, 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 es necesario. Eh, Bien lo dijo, es necesario. En este caso se bajó del asno, ¿sí? Y eso habla de humillación, ¿sí? Reconocer quién puede dar. En este caso, su padre. Ujú. Correcto, hermana. Muy bien, muy bien. Qué buena aportación del capítulo 15. Ok, del capítulo 16, algo que hayan estudiado o algo que les haya llamado la atención. ¿No? ¿Nadie? ay, perdón. Digo, yo me esperaba a ver si alguien participaba, ¿no? Ok. Pero bueno, a mí me llamó la atención el 10 también, pero dice, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Gersa. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy Ajá. y fue tributario. Y bueno, Ajá. pues yo digo, lo aprendo en el ámbito espiritual, ¿no? Porque el Señor decía desde Deuteronomio 7 perdón, del 7 del 1 al 10, el Ajá. Señor les dice que tienen que destruir por completo y no tienen que dejar a nadie con vida. Y ellos no lo hicieron así. Dice, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta el día de hoy y fue tributario. Y así pasa pues sí, con el pecado. El Señor nos dice que tenemos que quitar el pecado en medio de nosotros, pero realmente nosotros a veces no queremos quitar el pecado. Queremos convivir con el pecado, o sea, un Ajá. pedacito para acá y otro pedacito para allá, pero realmente no queremos quitarlo por completo. Y el Señor dice, destruye por completo el pecado, porque si no el pecado a ti te va a matar. Es la consecuencia que trae el pecado, te va a traer muerte, destrúyelo, pero a veces nos sentimos más misericordiosos que Dios y decimos, no, esto no, porque pues ¿cómo? ¿No? Ujú. Y luego aparte de todo dice, y fue tributario, entonces
también lo dejaron vivir, yo creo que por esa conveniencia, porque le rindieron ya tributo. Ujú. Pues fue lo que yo aprendí en el 16. Iban a trabajar para ellos y Ajá, es algo que suena bien, ¿verdad? Pero en realidad no está bien. Al tenerlos ahí, realmente fueron muchos y hasta la fecha, muchos problemas para la tribu de Efraín, ¿verdad? sí, Ciertamente los tenían sometidos, pero no del todo. ¿Por qué? Porque ellos nunca dejaron sus creencias, sus costumbres y por obvias razones, pues muchas veces jalaron a la misma tribu de Efraín o al mismo pueblo de Israel, ¿verdad? En diferentes cosas que no convenían. Muy bien, hermana. ¿Alguien más? A ver, entonces, Sí, hermano Marciano. sí, Adelante. bueno, vemos ahí dentro de la herencia de los hijos de José. Ajá. Evidentemente, cuando se hace la conquista de la tierra prometida, se hablaba propiamente de 9 tribus y media, considerando que las 2 y media habían quedado del otro lado del Jordán. Ujú, Y esto propició que se pensara, bueno, pues si fueron 12 tribus al final, las que estaban destinadas a la conquista de la tierra prometida, ahí es donde entran precisamente los hijos de José, Efraín y Manasés, que de alguna manera eran ya adoptados o asumidos como hijos. Dios los, desde tiempo antes de la conquista de la tierra prometida, había determinado que José y Efraín iban a participar, Manasés y Efraín iban a participar, o en este caso los hijos de José. Y por ende, ya teniendo designado, como las anteriores tribus, una parte territorial que vemos precisamente en este capítulo 15 en los versos señalados acertadamente en la sinopsis, y de los límites que, como bien se dice, hay cantidad de nombres, de ciudades, que evidentemente todas tienen un significado propio ujú, y el origen de la misma, ¿no? Toda vez que hemos compartido que hay dos tipos de apreciación, la semántica, que es la naturaleza de las palabras, y la etimología, etimos logos, estudio de la palabra, de la cual se derivan los nombres, muchas veces de una región, de una ciudad, o hasta los mismos nombres propios, como lo hemos analizado. Tan solo el hecho de Josué como Dios salva, ¿verdad? O Yahshua como nuestro Señor Jesucristo. No era la excepción en ellos. Sin embargo, efectivamente, adolecían de ese trato relacional con Dios, lo cual propició la convivencia con los cananeos que al paso del tiempo esclavizaron a los mismos israelitas. No solo fue el hecho de haberse mezclado en cuanto a sus prácticas idolátricas, sino que pasaron a ser precisamente en sumisión a estos que eran precisamente pueblos paganos, de los cuales en su momento ya habían sido Israel instrumento de juicio para ujú, ejecutarlo en la conquista de estos mismos pueblos, pero a falta de obediencia, evidentemente el resultado es condenación. Ya que voy con esto, ¿no? Dios no premia la desobediencia. Evidentemente que cuando en nuestra vida secular o en nuestra propia vida individual pretendemos obtener un beneficio y damos incluso todavía en nuestra temeridad las gracias a Dios, pero el medio por el cual obtuvimos ese beneficio no es conforme a la luz de la palabra, evidentemente que no se está hablando del Dios que altísimo, se está hablando del Dios acomodado a mi manera, a mi expectativa, a mi propia fuerza. Tal fue el caso del pueblo de Israel y que, como lo hemos compartido en la aplicabilidad de la ley a nivel generacional y en ese antes, hoy y después, que es Dios mismo inmutable, no va a ser la excepción en este tiempo. De ahí el que hay que entender a través de la heredad de Efraín que todos recibimos lo que nos corresponde recibir. Nuestra herencia es nuestro Señor Jesucristo y como tal, Él nos está llevando a los límites, nos está llevando a conocer áreas, zonas, desde luego hablando de manera literal, ¿verdad? Porque estamos donde el Señor nos tiene por alguna razón y un propósito. ¿Cuál es la razón y el propósito? Glorificar su nombre, que por amén, ende va a traer bendición a nuestra vida y a los prójimos que nos rodeen. Y esto desde luego es aplicable en los roles que nos atañe ocupar, tanto a varones como a mujeres, ¿no? Es lo que de inicio podría compartirme, ¿no? amén. Muy bien, muy bien. Sí, dijo varias cosas muy interesantes. Desde la descendencia de José.
Recordemos la historia de José, precisamente lo que estaba diciendo mi hermano. Recordemos la historia de José, cómo fue apartado de su familia, de sus hermanos, con un propósito que Dios tenía preparado. Entonces, en aquella tierra, él, a pesar de que Dios lo bendijo, pues tuvo estos dos hijos, ¿verdad? Efraín y Manasés. Y ese es un punto interesante. Ellos no se criaron dentro de, digamos, dentro del pueblo de Israel, ¿sí? Así es, Quiero pensar que por eso cometieron este tipo de error de así, no arrojar al cananeo del todo. Tenía así mucho es, que ver su educación, ¿sí? Ellos cierto. se criaron ¿dónde? En En Egipto, Egipto. En sí, Egipto. Interesantísimo esto entonces. Ujú. Entonces, y es interesante, ¿no? A pesar de haber sido, de haber crecido en aquel lugar, interesante lo que decía mi hermano también, Dios en su misericordia para con José le da también parte de la herencia, ¿sí? ¿Quién fue José? Podríamos decir que José también fue un hombre conforme al corazón de Dios. Sí. Y por eso alcanzan sus hijos y su descendencia herencia de parte de Jehová. Qué hermoso comentario, mi querido pastor, porque efectivamente, de la misma manera que en Génesis 6:8, que habla de que y Noé halló gracia ante los ojos de Dios, Ujú, por ese hombre hubo gracia a su esposa, a sus hijos y a sus tres nueras, por lo cual fueron los sobrevivientes a un diluvio. Vemos cómo el Señor, cuando aquel que se conduce de la manera correcta, bajo su resguardo y protección, y siendo Él, Dios, en esta persona, conforme al corazón de Dios, esta persona, su descendencia haya gracia. Y amén. eso es realmente hermoso y alentador, porque se hace viva también la palabra del Salmo 27:35. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Fui joven y envejecido y ya opera eso, ¿verdad? Nada Muy más eso también. bien, muy bien, muy bien. Entonces es importante, ¿no? El mantener una comunión muy estrecha con Dios, el vivir bajo su voluntad, el vivir en justicia como hemos estudiado, el vivir en santidad. ¿Sí? Ujú. Dios se agrada de nosotros, pero aquí lo que podemos ver en esta heredad de Efraín es que de la misma forma Dios también puede bendecir a nuestras generaciones. Sí. Así Amén. es. Ujú. José ya no estaba, sin Sí, embargo, esa bendición perduró sí, en sus generaciones. Ujú. ¿Por qué? así es. Porque Dios no se olvidó de José. Hermoso, Amén. ¿no? Es esto que estamos Sí, diciendo. Y al contrario también, ¿no? Si somos desobedientes, no solamente a ti te alcanza tu pecado, Ujú, sino también tu descendencia le alcanza, entre comillas, esa secuela, digamos, por así decirlo, de esa desobediencia que tú también no quisiste, más bien de tu ujú. desobediencia que hiciste para con Dios. Ujú. Y lo estudiábamos, ¿no? Deuteronomio 18, si no me equivoco, las consecuencias de la obediencia y De la consecuencias de la desobediencia. desobediencia. Ujú. sí. Sí. Correcto. Ok, ¿algo más del capítulo 16 de José? Digo, de Efraín, perdón. Bueno, yo del 15 en el Ajá, último versículo, que sí, es el 63, ajá. dice, más a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Y Ujú, estaba yo checando también que de la tribu de Judá era la más grande, eran 74,600, cuando empezó el primer conteo. ajá. Entonces, dice aquí que no pudieron arrojarlos, pero no es que no pudieran, es que no quisieron. Ujú. La mano de Dios estaba con ellos. Sí, porque Dios ya había prometido que los iba a destruir, que los iba a entregar, y en sí ya estaban entregados, pero ellos tenían que ir y destruirlos, pero ellos ya no lo quisieron hacer así. Así es. Y esa era la tribu más grande. Entonces Wow. no podríamos decir que les faltaron, digamos, hombres o soldados para acabar con los jebuseos. No, ellos ya no quisieron. Y eso es lo que pasa a veces con, pues sí,
no a veces, sino que siempre pasa con nuestro pecado. No queremos de verdad dejar nuestro pecado porque pues nos gusta, ¿no? Llámese lo que se llame, te gusta convivir con tu pecado. Nos gustan los jebuseos, nos gustan los cananeos Los heteros, los hebreos. Todos los feos. y todo lo que acaba en eos feos. Correcto. ¿Sale? Gracias, hermana. Buena apreciación del capítulo 15. Ok, avanzamos al capítulo 17. Los demás los escucho muy callados, ¿eh? Hablen también, por favor. Ok, la heredad de la media tribu de Manasés. Sí, ahí vemos el otro hijo, ¿no? De José. Capítulo 17. Herencia de la media tribu de Manasés, en el versículo 1. Hijos de Maquir y su herencia, versículo 2. Hijas de Zelofejad, y lo subrayé, y su herencia, Mujeres, ¿no? versículos 3 al 6. Territorio de Manasés, 7 al 10. Ciudades de Manasés dentro de Isaacar y Aser, versículo 11. Cananeos en el territorio de Manasés, 12 y 13. Y queja de los hijos de José sobre su herencia, versículos 14 al 16. Y respuesta de Josué a la queja, versículos 17 al 18. Ok, ¿qué podemos decir aquí? Acerca de Manasés para empezar. ¿Quién era Manasés? Era el hijo de José, ¿no? Ajá, Entonces, bueno, por lo que yo leí, le fue dividida tierras entre Efraín y Manasés. ajá, Pero a mí lo que me resultó interesante fue aquí en el capítulo que dice que Manasés no tuvo hijas, digo, perdón, no tuvo varones, solo tuvo hijas, las cuales, y ya nos dice sus nombres, y ellas se presentaron ante Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los líderes israelitas. El Señor le ordenó a Moisés que nos diera una porción de tierra, al igual que los hombres de nuestra tribu. Y era ujú, un poco lo que, bueno, a mí me causó así como, sí, interés, porque casi siempre que leo la Biblia, eh, no he visto así como esas mujeres que digan, Dios nos dijo esto, ¿no? O Dios nos habló y nos dijo esto. Y creo que las pocas que he visto es Esther o Ruth, y pues eso me causó interés, ver cómo la distribución de las tierras entre Efraín y Manasés, y sus hijas más que nada. ajá. Buena apreciación. Ok, gracias. ¿Alguien más? Ok, ¿quiénes eran las hijas de Zelofejad? Más bien voy a preguntar, ¿quién fue Zelofejad? ¿Investigaron? De hecho, ya lo habíamos estudiado anteriormente. Sí, fue un varón que Ajá. efectivamente no tuvo hijas, muere y Hijos. solamente, No hijos, tuvo perdón, hijos. hijos Ajá. varones, y fallece y evidentemente las hijas, toda vez que siempre había una prioridad por los que se refería al primogénito Ok, o varón. tantito hermano. ¿Por qué fallece? Ah, buena pregunta. Sí, sí, no, sí, buena pregunta, Por pastor. desobediencia. ¿Recuerdan que el Sí, pueblo de Israel una y otra vez estuvo de desobediente? Ujú. ahí Y pagó la muchas veces compensación. hicieron enojar al Señor. Ah, mira, Bueno, pues ahí aparece Zelofejad. ¿Sí? Entonces sus hijas dicen, es que nuestro padre murió y no dejó hijos, sino solamente a nosotras. Y le mm, dijeron a Moisés, ¿acaso nos vamos a quedar nosotras fuera del mapa? mm, ¿Ya exacto. recordaron? ¿Ya recordaron esa parte? Sí, sí, Ajá, entonces, como dice mi hermana Carla, llama la atención mucho esto, que se levanten las mujeres, en este caso las hijas de Zelofejad, con Moisés y le dicen, acuérdate de nosotras prácticamente, ¿no? Sí, así como es. dicen, me sonó a acuérdate de nosotros cuando estés en tu reino, acuérdate de nosotras cuando se repartan las tierras, porque mi padre no dejó herencia, ¿acaso mi padre y su descendencia va a ser borrado del mapa? Entonces Así dijeron, es. no, no va a ser esto posible, ¿cómo creen?
¿no? Tienen herencia, aunque ya no esté la persona, sí, había una herencia porque era la promesa de Dios. Así es. Ajá, ok, ¿qué más pueden decir de esto? Bueno, que desde ahí vemos cómo Dios no deja de tomar en consideración a la mujer, ¿verdad? Para ser acreedora de derechos. Sí, tiene deberes de sumisión y de sujeción desde la ley misma, y en tratándose del tiempo de gracia, pues no es la excepción, toda vez que la cabeza es nuestro Señor Jesucristo, pero es cabeza del varón, hablando en tratándose del matrimonio, y el varón es cabeza de la mujer, única y exclusivamente por mero diseño divino, tienen una función, pero eso no les demerita en cuanto a la importancia que tienen delante de Dios para el ejercicio de cada uno de sus derechos y obligaciones. Y desde ahí vemos cómo se toma en cuenta precisamente ante este hecho inesperado o inédito o inusual, porque generalmente predominaba la herencia al varón. Ujú, Se da el caso de las hijas de Zelofejad, en el que ellas dicen, y acuden precisamente, el canal es precisamente Eleazar, me parece, para efecto de hacer el planteamiento a Moisés. Hubo un canal incluso de orden y de correcta sumisión por parte de ellas para abordar a Moisés como tal, en tratándose del ejemplo que parecía muy similar a la hija de Caleb, ajá, que contrae matrimonio, se casa con Otoniel, es el guerrero que va a conquistar Kiriar, porque es el ofrecimiento de Caleb, de decirle, quien vaya por esta tierra le doy a mi hija en matrimonio. Cuando ella se baja del asno, efectivamente, está haciendo un acto de sumisión, como bien se compartía, en humildad, para dirigirse a su Padre, lo cual nosotros debemos hacer para dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Y Él da el don, porque ella lo que le pide, dame un don. Un don es un regalo inmerecido, ¿verdad? Por la gracia de nuestro Señor. Y amén. por ende es lo que vemos cómo se va de manera ya repetitiva, observando que Dios le da en su justa medida a las mujeres, también por lo que hace independientemente a sus responsabilidades como mujeres, también les agracia con propiedades, con derechos que van implícitos a su propia naturaleza, ¿no? Nada más. Ujú, ok, interesante. En la palabra vamos a ver que la herencia siempre va a ser primeramente para varón. Ujú, sí. Ajá. Ahora, el que no está el varón no implicaba que por ser mujeres ya no les tocaba. Ujú. Así es. Quizá esto lo escucharon de su propio padre o tenían el conocimiento de, ¿sí? Por eso se atrevieron a exponerlo delante de Moisés. Sí, Ujú. Pero sí, la mujer juega un papel muy, muy importante. Ajá, tanto que, olvidé, Josué recuerda eso, ¿verdad? Y les da la herencia que Moisés les prometió a ellas también, ujú, a las hijas de Zelofejad. Ok, ¿qué más vemos? Bueno, yo en el capítulo 15, en el 16 y en el 17 dice que se echaron suertes. Pero se echaban suertes y el Señor decidía, ¿no? A quién le tocaba, cuánto le tocaba y eso. Y de igual forma, pues ahora ya nos echan suertes. De ahora nosotros tenemos que ir delante de Dios y pedirle de su guía para lo que queremos hacer, en dónde tenemos que ir. O sea, Dios siempre ha decidido a quién, cómo, cuándo. Y de igual forma no ha cambiado, porque de igual forma te dice ahora también, yo te voy a dirigir, si tú te dejas también dirigir, el Señor es el que va a guiarte a través de su Espíritu Santo si tú también pides la guía. Ujú, Pero si no pides la guía, pues tú te vas a guiar, digamos, como tú quieres. Y no se refiere a esas suertes de echar los dados o de echar la baraja o de cualquier otro tipo de suerte, digamos que ahora conocemos, sí, con ajá, el brujo, con el santero, con el que lee las cartas, no. Tenemos que ir con Dios y Él es el que va a guiar nuestra vida. así es, así es. Gracias, hermana. Muy bien, avanzando precisamente ahí a la queja de los hijos de José sobre su herencia y la respuesta de Josué a la queja. Vamos allá a nuestras Biblias, Josué capítulo 17, versículos 14 al 18. ¿Ya lo tienen? Sí, amén. Del Amén. 14 Amén.
al 18. Dice, y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros errados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes gran poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, porque aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrefarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Ok, ¿cómo ven esa queja? Siempre cuando hay una queja, hay una necesidad. La Ah, diferencia está en que partiendo, si esa necesidad es, vamos, fidedigna o es viable o es factible o es cerrada, ujú, ¿verdad? Aquí vemos que la queja de los hijos de José sobre su herencia evidentemente estaba fuera de un orden razonable en el sentido de que el mismo Josué les decía, bueno, pues vayan y desmonten el monte, valga la expresión, ujú, y hago alusión a Caleb, ¿verdad? Cuando dijo, yo tengo la fuerza que tengo y voy por aquellos tres, los anaseos, y yo voy a desmontar, y él fue a donde nadie quería ir. ¿Por qué? Porque como lo hemos dicho en su nombre, iba implícito todo corazón, ¿no? Todo corazón de fidelidad a Dios, a Josué y a la causa del pueblo de Israel, que era ujú, glorificar el nombre del Señor. No era el caso precisamente por lo que acertadamente compartía hace ratito nuestro pastor, de que la formación de Efraín y Manasés había sido de alguna manera sustentada básicamente en un pueblo pagano como lo fue Egipto, ujú, de tal manera que había una influencia de información de las maneras de ver por parte de las tribus de Manasés y Efraín. No era la excepción hasta en esta misma apreciación de estar en descontento sobre la herencia. Ese es el asunto. Y cuando a nivel del aspecto, y voy a mezclar nada más un comentario adicional, del ujú, aspecto jurídico actual y con antelación desde que se hace ejercicio del recibir una herencia, hay descontento muchas de las veces de la masa hereditaria. La masa hereditaria son todos los bienes que se testan y se van a repartir entre los beneficiarios. Siempre hay inconformidad, pero ujú. curiosamente son quejas que no tienen sustento. Tal Así. era el caso, tal era el caso, ¿no? De tal Ajá. manera que les dice Josué, pues ahí está, todo este terreno está lleno de y plagado de paganos, cananeos, fereceos, para lo que se comenta, pero al final ustedes tienen poder y lo pueden hacer. ¿Cuál fue la diferencia? Que no quisieron hacerlo, y evidentemente esa fue la respuesta de Josué. Si son un pueblo de gran poder, ¿por qué se quejan de que tienen carros con cerrojos o errados? No, 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 no es una limitación. Si tienen el respaldo del Dios Altísimo, Él ha corroborado más de una vez que si es lo que les corresponde, lo que ustedes están pretendiendo, se les dará. Pero ¿qué creen? Si no, les pasará como lo de Jai. Digo, esto ya es una apreciación personal. Les Ujú. pasará como lo de Jai cuando el pecado de Acán, ¿verdad? Y bueno, eso quisiera comentar nada más. Ah, sí, muy interesante. Recordando a José cuando vivía con sus hijos, obviamente, Efraín y Manasés, ellos estaban acostumbrados a todo. Ujú, Podríamos decir que eran ricos, eran millonarios. Sí, Segundo después de Faraón, imagínense, ujú, sí, ¿sí? Entonces, eso habla mucho también de su corazón. ujú. Ellos sí, estaban acostumbrados a recibirlo todo. Todo Ellos reciben. querían prácticamente, y ahí ven la imagen que puse, ellos querían una Ujú, planicie así, todo bonito, ¿sí? Pero Josué les dice,
volteen al cerro, hay mucho hacia allá atrás, Así solamente es, que tienen que conquistarlo. Pero así ellos, es, como estaban acostumbrados y en su soberbia, dijeron, no, no queremos eso, queremos que nos des heredad, así es. ¿sí? Pero aquí también podemos ver algo, el carácter de Josué. ¿Por qué no Sí. les dijo, está bien, a ver, como que sí, cierto, mejor le voy a quitar a este lado otro poquito y de este lado otro poquito para ustedes? ¿Dijo así? No, 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 se mantuvo firme. firme, sí, claro. Ok, ¿qué podemos aprender ahí? Ahí hay algo muy bueno. claro. Evidentemente el trato intrínseco, estrechísimo que tenía José con el Señor, con Dios, de tal manera que en sujeción a la orientación de la sabiduría que venía de lo alto, Ujú, él tenía la aplicabilidad de esa sabiduría y con tanta experiencia ya en el arte de la guerra, del ujú, discernimiento, de la sabiduría, del esforzarse y ser valiente, pues realmente eran párvulos, o sea, pequeñitos en cuanto a crecimiento, ujú, de tomar decisiones maduras las dos tribus, porque tal como se comparte, muchas de las ocasiones, toda vez que somos formados por una manera de o un estilo de vida, traemos intrínseca esa manera de vida y va a salir en la manera en que demandamos las mismas cosas. Josué era un hombre esforzado y valiente, era un hombre conquistador, pero todo él lo sabía que era en sujeción a la estrecha relación con Dios. De ahí el que se tomaran decisiones en el punto de equilibrio, que es el punto más difícil a veces de lograr, sin tocar los extremos, para que no haya dos cosas, que no se glorifique a Dios y que se caiga en la preferencia o en la parcialidad de decisiones, ¿no? ujú. Él se mantenía ecuánime, Exacto. ¿no? Y aparte, como también yo creo que, digo, no sé, a lo mejor estoy mal o usted me corrige, pues el nombre de Josué conlleva mucho que hemos aprendido, ¿no? Que es el Señor Jesucristo. Nunca le va a dar, nunca va a ser injusto, siempre va a ser justo, siempre le va a dar a cada quien lo que a cada quien le corresponde. Entonces, pues sí, él era temeroso de Dios y obedecía lo que el Señor ya había decretado de los límites, de cuánto, Ujú, de cómo, ujú. a quién. Sí, si hubiera cedido Josué, sí, Josué, perdón, si hubiera Ujú, cedido, hubiera desobedecido a Dios. sí. Así de sencillo. Ok, muchas veces las personas o ustedes mismos se han acercado a mí en la iglesia y muchas veces quieren hacerme cambiar de algo que se esté haciendo, ¿sale? No se Sí, sientan mal cuando les digo no, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya hay un plan trazado siempre y es difícil muchas veces mover un plan y muchas veces ya hay un respaldo de Dios con las cosas que se están haciendo. Entonces, sí es algo difícil y he visto que muchas veces las personas se van molestas. sí. Ahí quisiera hacer una apreciación. Adelante, hermano. Comparto ese punto de vista, toda vez que nosotros sí tenemos planes, apreciaciones, puntos de vista Ujú, que obviamente van a ir respaldados, sí, solo sí, la estrecha relación con Dios va creciendo. Pero hay que entender que nuestros planes son partes de un plan y de un plan ya trazado de Dios mismo. Y obviamente hay una delegación de autoridad para que esa autoridad sea respetada. De tal manera que debe haber un canal de, de permeo de esa autoridad de lo alto para cada uno de nosotros y asumir lo que estas tribus debieron asumir. Este es mi ujú. territorio, es lo que me corresponde, estoy en sujeción a lo que Dios ha determinado a través de la autoridad delegada de Josué Así es. y me quito de problemas y en Ahora obediencia sí, hago, soy parte de ese gran plan. ajá. Ahora sí, Sí, José se los estaba diciendo que iban a desjarretar a todos a los ejércitos, sí, ¿sí? Era que ya tenían la victoria segura. Y lo que así decía mi es, hermana Luz es que no lo quisieron hacer. claro, Sí, pero el simple hecho de que Josué les hubiera dicho, ahí está todo el cerro y hacia atrás hay más tierra todavía, sí, es porque ya se las estaba dando. así es, Pero como no les gustó, como me va a costar trabajo, como me va a incomodar, pues mejor no lo hago y mejor me enojo.
Claro. Por eso no salimos de nuestra zona de confort, Ajá, porque por eso no queremos, digamos, quitar el pecado de nuestra vida, porque pues me provoca un esfuerzo, ¿no? O sea, te dicen no mientas y a lo mejor yo soy mentiroso, híjole, me cuesta tanto trabajo y no, prefiero no dejar de mentir y seguir mintiendo, o sea, no hago ningún esfuerzo. El esfuerzo es ese, en hacer lo contrario y bueno a lo que vengo practicando malo, ¿no? así Dice es. aquí en el versículo 12, precisamente dice, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. El pecado no se va a salir de nuestra vida así, o sea, el pecado persiste y te está Tampoco. allí, te está allí, te está ahí. Dice, él se va a querer quedar en tu vida. Dice, pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, o sea, uno sí, en Dios se hace uno más fuerte y más fuerte, pero dice, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. O sea, toda parte de todo convenencieron porque dijeron, me conviene más que esté aquí y que me dé tributo a que lo saque y no obtenga yo nada. Entonces, así es, nosotros no prefiero seguir manteniendo mi pecado y le saco provecho. A lo mejor no tengo, como dice el Señor, no quiero balanzas falsas. Y tú dices, no, pues si le doy un poquito más caro o le quito menos o le quito un poquito, yo digo que es 1 kilo, pero son 900, entonces estoy haciendo mal ahí, estoy sacando provecho de algo malo. Y es lo mismo. Ellos sacaron provecho de algo que el Señor ya les había dicho que no. Y yo dije, ¿por qué no? Mejor lo aprovecho y me hago más fuerte o me hago más rico. Ujú, correcto. Gracias, hermana Luz. Muy bien. Y es que también, bueno, perdón, Adelante. también es como de someternos, ¿no? Digo, a mí, en realidad, a mí se me costó mucho trabajo. Cuando yo casi toda mi vida he sido cristiana y cuando yo llegué, por decir, a Unifam Coacalco, y sí me dijeron, tienes que llegar temprano, tienes que hacer eso. Y sí, en la otra iglesia pues no lo tenía, ¿no? Y puedo decirlo así, yo pasé muchos años sí sentada y nada más bien. Y ya cuando me empiezan a decir, pues como que no me gustó, ¿no? Sí, es así, ay, pero ¿por qué? Ay, pero dije, oye, pues, o sea, tú no vienes a ver, ¿no? Tú vienes, pues, como me quedó mucho algo que nos dijo el pastor, pero tú vienes a servir, no a que te sirvan, ¿no? Y a veces uno como que no lo entiende. Dice, ay, no es que el pastor, ¿no? Ay, no es que lo, pero no, o sea, tú debes de someterte y si el Señor te está, como lo decía en este caso que Josué les dijo, pues ahí está, ¿no? El Señor te dice, sí, hijo, ahí está, esfuérzate. ¿Quieres una relación conmigo? Ahora, ¿quieres una relación conmigo? Congrégate. ¿Quieres una relación? Yo sé, porque si quieres todo así, que yo te bendiga, pues no, Exacto. no. Y qué bueno que me lo Esto, dice, hermana Carla, para tenerla en el ojo de la mira. No es cierto. esto es, realmente es bien enriquecedor el que compartamos como hermanos todo esto, porque sumado a lo que también comparte mi hermana Carla, yo quisiera hacer un comentario respecto a que la postura de la iglesia en la actualidad es de consumismo. Generalmente se va a Cierto. consumir lo que se vaya, lo que sea, pero que sea a mi gusto. Yo voy a ir a consumir, pero no. La realidad es que debemos ser intencionales, servidores intencionales. Nosotros debemos de llegar a dar, Así no a es. estar consumiendo lo que nos dan, ¿verdad? Como que, ¿qué nos hace pensar que somos merecedores de que nos sirvan? No. Nosotros debemos de entender que debemos de servir. A eso somos llamados. A eso fue llamado nuestro Señor Jesucristo, a servir. Y la muestra está en ese lavatorio de los pies de los discípulos, ¿verdad? Ujú, ¿Quieres ser el más grande? Pues ser más siervo, el más servicial, el más humilde. Nosotros es. tenemos de manera problemática, como un problema en la iglesia actual. No hablo de Unifana Aragón, hablo del cuerpo de Cristo como tal. Se tiene esa mentalidad de yo voy a consumir qué me satisface, qué me agrada, qué me llena, y no, somos servidores, servidores en el plan de Dios, y debemos de asumir esa responsabilidad, pero tenemos que habilitarnos, como bien dice mi hermana Carla, acertadamente, se toma una actitud pasiva. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a estar consumiendo. Y como bien nos ha compartido luego nuestro pastor,
pues no tiene caso nada más estar engordando, ¿verdad? Engordando de todo lo que se aprende y no se quemen esas calorías, y hasta por sentido común, que hemos compartido que es el menos común de los sentidos. Si yo consumo de más calorías, pues debo de quemarlas para estar en forma. Tal es el caso. Debemos de llegar a servir, no a que nos sirvan. Así es. Me recordó el caso del sacerdote, ¿cómo se llamaba? Dice Sí, que o la palabra que era muy obeso se sentaba a la puerta del tabernáculo Sí, y de repente por su mismo peso se rompió la silla, se fue hacia atrás y se ujú, desnucó. sí, fue Elí, Eli, precisamente. ¿verdad? Gracias. Elí, Ale. El sí. sacerdote Eli. Ok, No, muy yo no me interesante todo acuerdo. lo que están diciendo, ¿eh? Entonces, siempre va a haber una autoridad puesta por Dios, ¿sí? Y de ahí, como bien lo han dicho, permea todo hacia abajo. Muy bien, avanzamos al siguiente capítulo. Capítulo 18. Reunión de toda la congregación de los hijos de Israel en Silo. Versículo 1. El tabernáculo es establecido en Silo y el territorio ya conquistado se divide entre las tribus restantes. 7 tribus que aún no han recibido su herencia. Versículos 2 y 3. Josué cuestiona por qué las 7 tribus restantes no han tomado posesión de su herencia. Envío de hombres para describir la tierra. Versículos 4 al 7. Josué instruye a 3 hombres de cada tribu para que hagan un reconocimiento del territorio y lo describan en un libro para luego repartir la tierra. Descripción de la tierra y sorteo. Versículos 8 al 10. Los hombres completan la descripción y Josué lanza suertes para repartir la tierra en Silo delante de Jehová. Territorio de la tribu de Benjamín, versículos 11 al 20, se describen los límites del territorio asignado a la tribu de Benjamín. Ciudades de la tribu de Benjamín, versículos 21 hasta el 28, se enumeran las ciudades que pertenecen a la tribu de Benjamín. Ok, ¿qué llama la atención o qué estudiaron de este capítulo 18? ¿O no llegaron ahí? Pues es que yo sinceramente dijo usted 15, 16 y 17. Ok. ¿Alguien lo estudió? No, Hermano Marciano, ¿no? No, hermanito, no, hasta ya no llegué. Está bien. Siga. Bueno, entramos en Pues dijo que trazaran que trazaran adelante, un mapa, adelante. ¿no? Ajá, Bueno, yo por lo que trazaran un mapa para, o sea, que fueran como a ver las sierras y que trazaran un mapa para poder ver cómo se podían dividir mejor, ¿no? ok. ¿Y si lo hiciste? Pues ellos sí fueron. Bueno, aquí está. Nadie lo hizo. Ok, hermana Carmen, ya la escuché, ¿eh? Es que sí dice, ¿no? Que marcaran el territorio. Y me dio risa porque le pregunta que si ella lo hizo y se queda primero callada y dice, no, de veras que yo no fui. Yo no fui, por favor. Bien, está bien. Bueno, gracias. Entonces aquí, pues prácticamente está terminando la repartición, pero se sorprende Josué, ahí en el versículo 2 y 3. Josué cuestiona por qué las 7 tribus restantes no han tomado posesión de su territorio y entonces pide que lo describan en un libro para luego repartir la tierra. Entonces mandan, ¿no? Dice, ¿a cuántas personas mandaron? A 3 hombres de cada tribu para que hicieran un reconocimiento del territorio restante y lo escribieran en un libro. Ajá, esto es muy interesante. ¿Por qué? Y me quedé pensando mucho en eso. ¿Por qué no les dice nada más vayan, reconozcan la tierra y traen informe? Aquí hay una diferencia. Vayan, reconozcan, hagan un reconocimiento, ¿sí? Y descríbanlo en un libro para luego repartir la tierra. ¿Qué logran ver ahí en esa parte? Que lo describan en un libro. La Sí, tenían que... la perdón. Adelante, repartición hermano. que iba a ser igual para las 7 tribus.
¿Es pregunta o está afirmando? Mm, Ahorita lo vemos. Bueno, yo digo que por eso pedía que se describiera para repartirla por partes iguales. ¿Por qué escribir en un libro para que estuvieran conformes con la repartición y no hubiera reclamo? Ok, esa es una parte importante. Me gusta. Sí, hermana Araceli. Yo tengo duda, Ajá, porque sí, lo que está comentando, ¿no? Sobre que fueran a reconocer, o sea, primero les hace la pregunta, ¿no? De que sí. ¿por qué lo están esperando tanto, ¿no? Para ya precisamente hacer esa repartición. Ajá, Y entonces, ¿qué esperan, no? Vayan, y por eso es que manda a esas 3 personas. Pero entonces, es un reconocimiento para dividir, pero entonces entiendo que nada más se están como adjudicando, pero todavía no se conquista, ¿verdad? ajá, todavía no. Fíjense, vamos al capítulo 18, versículo 3. Y ahorita te dejo continuar, Araceli. Ujú. Ajá, dice, versículo 2. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, fíjense lo que les dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí y las dividirán en 7 partes y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí y yo echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Hasta ahí. Ok, ¿ya vieron por qué? Negligencia. Negligencia. Wow. Pero fíjese, A esta altura en que ya se está repartiendo todo, Exacto. negligencia. Así es, sí, sí, Duda. sí. Sí, hermana No, Araceli, concluya, por favor, y ahorita seguimos nosotros. Sí, es que viendo cómo repartió, bueno, me llama la atención eso, ¿no? Porque Ajá, leí un poquito más y, por ejemplo, la primera parte que fue para los clanes de Benjamín, ajá. fueron en total Voy a poner, 14. voy a poner la siguiente diapositiva y ahorita me regreso. Sigue, Ujú. continúa, para que Sí, fueron vayan dándose 14. una idea. Y luego para la segunda parte, que fue la de Simeón, Ujú, ese no dice porque dice que quedaron en medio de Judá. ujú, Después está la tercera parte que es de Zabulón, y de Zabulón fueron 12 ciudades. O sea, equitativa no fue. La cuarta, que es para la de Isaacar, ujú, fueron 16 ciudades. ajá, La quinta parte que fue para Aser, aquí es donde hay más, aquí son 22 ciudades. ujú, Después la sexta parte que fue la parte de Neftalí, ajá, ellos fueron 19. Y la séptima, que fue a los clanes de Dan, ajá. ese no me dice cuántos, bueno, no dice aquí, pero bueno, aquí los menciona, que fueron, el territorio que recibieron comprendía Sorea, Estaol, Isemes, Albín, Ayalón, Silata, Elón, Ibna y Cron. ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ajá, Entonces, pues equitativamente, o sea, no fue. no, Y aparte, Josué les está diciendo que ellos vayan a reconocer y que ajá, ellos mismos dividan y después echaría suertes delante de Jehová, ¿no? ajá. Ok, respondiendo a esa pregunta, ¿por qué no es equitativamente? La repartición de las tierras se dio en cuanto a
al número de personas de habitantes. de cada tribu. ¿Sale? Aquí por eso puse este mapa. Si ustedes se dan cuenta, Judá tiene una extensión muy grande. No es porque se hayan visto ventajosos o porque eran favoritos de Josué o de Dios, no. Es por el número de personas, de habitantes, vamos a ponerlo, número de habitantes de cada tribu. Era una tribu muy grande. Ajá, sí, a comparación de Simeón es más pequeño. A comparación de Dan, que está hasta arriba, ya lo vieron en amarillito, Ajá. es más chiquito. Ajá. ¿Por qué? Por el número. Y en algunas se van a dar más ciudades o menos ciudades. Ajá, pero se repartió de esa forma, conforme al número de habitantes de cada tribu. Ajá, ¿sí queda contestada, hermana Araceli? No, yo no digo de que yo lo dije porque Carmelita dijo que era equitativamente. Ah, ya. Bueno, queda contestada, hermana Carmen. Sí, Por eso La que, sí, bonita la hermana pastor. Carmen. por A eso ver, que, bueno, leyendo, pues sí, no fue así. Y por ajá, eso es que en Simeón no nos dice cuántos, porque pues precisamente como lo vemos ahí en la diapositiva, Simeón queda en medio de Judá. Y precisamente aquí en 19:1 dice, la tribu de Simeón recibió pues su herencia en medio de la herencia de Judá, ujú, ahí está. porque la parte de Judá era demasiado grande para él. Ok, ahí está. ¿Dale? Gracias. Ok, regresando a que José cuestiona. Leíamos por qué, cuál era la cuestión o cuál era el regaño. Porque la Por bendición negligencia. Negligencia. ¿Qué piensan de esa negligencia? Vamos a terminar con esto. ¿Por qué la negligencia? ¿De quién venía esa negligencia? yo creo que si bien también eso pasa en la actualidad, ¿no? Ujú, Vivimos así, si bien sabemos que la tierra prometida, la de nosotros, es la Canaán celestial, ajá, amén. pero también aquí en la tierra, digamos, en este mundo, también podemos vivir nuestra tierra prometida, espiritualmente, espiritualmente. El Señor nos ha pedido que vivamos, dice, gozosos, siempre gozosos, contentos con los que tenemos, pero todo se es espiritualmente. Ajá, Entonces, cuando viene, por ejemplo, un problema de escasez o viene un problema de enfermedad o viene un problema de, llámese cualquier problema, por qué no vivimos en esa Canaán espiritual? Y somos negligentes para no haber tomado nuestra tierra espiritual. Por eso dice, ¿por qué son ustedes negligentes? No toman ustedes su tierra espiritual, que es la fe, que es la confianza en Dios, que es amén. el creerle a Dios, crees, que es el orar a Dios, pedirle. Todo dice que todos vamos a ser prosperados, pero espiritualmente, no económicamente. Somos Ujú, prosperados espiritualmente. Entonces, somos negligentes nosotros al no querer tomar o no querer vivir en nuestra Canaán espiritual aquí en la tierra. amén, amén. Ya Josué les había dicho que tomaran posesión de la tierra. Y me llamó mucho la atención cómo Josué cuestiona, como si Josué se hubiera sacado de onda al decir que todavía no toman parte de la herencia, ¿sí? Y los cuestiona. ¿Y qué les dice? Negligentes. ¿Qué es la palabra negligencia? A ver, mi hermano Marciano sabe exactamente el significado. ¿Qué es negligente? Es falta de responsabilidad, de puntualidad en el ejercicio de alguna actividad, ya debidamente delegada. Es decir, a mí se me encomienda una responsabilidad y no la hago por apatía, por dejadez, por falta de interés, porque estoy a la expectativa de que otro lo haga por mí, cuando es mi responsabilidad. De tal manera que se incurre en esa pregunta que José se hace, ¿cómo es posible que a estas alturas, en medio de todo lo que ya tenemos, Ujú, para solamente activarlo, ustedes estén cayendo en esta apatía, pereza, negligencia, falta de puntualidad en atender cada una de las encomiendas,
falta de liderazgo, ¿verdad? En el orden de que sí, Josué pues era el líder máximo, pero evidentemente que ya traía toda una estructura, ¿verdad? En la cual por automático daba él por sentado que estaba permeando en los demás, ¿no? Entonces cuando él confronta la realidad y ve, oye, ¿cómo es posible que no vengas a orar? ¿Cómo es posible que no vengas a Amén. congregarte? ¿Cómo es posible que no acudas a la escuela bíblica? Así ¿Cómo es es. posible que no te reúnas con puntualidad? ¿Cómo es posible que no te ejercites en el evangelismo? ¿Cómo es posible que no te dediques a escudriñar la palabra? Eso es lo que preguntaba Josué. No seas negligente, hazlo, hazlo, ¿Qué- porque como bien te dice, la tierra prometida ya la tenemos. Y esa Canaán celestial es nuestro propio Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí y ahora. Entonces, hay que ir por ello con diligencia, ¿verdad? Con la responsabilidad que nos atañe. Y entonces sí, caray, Señor, pues voy en ese registrar ese libro, ¿verdad? Para yo tener acceso a ese reparto de esa tierra prometida y ya proporcionada por quienes están asignados, que en este caso es el líder delegando responsabilidades, pues voy a la conquista con diligencia. Ya lo que nos atañe a nosotros, ya Dios puso todo. Ya lo que nos atañe a todos es diligencia. Todos sabemos de qué pie cojeamos. Entonces, somos llamados a hacer lo que nos cuesta trabajo. Lo que no nos cuesta trabajo, cualquiera lo hace. Nosotros tenemos que ser distintos, porque el estilo de vida crístico es distinto. Amén. Es un parteaguas que hace la diferencia. Nada más eso. Nada más, hermano. Tremendo lo que acaba de decir. Ciertamente la iglesia vive en una negligencia muy marcada, ¿sí? Y es ciertamente como oraba al principio mi hermana Luz, que el Señor nos redarguye con esta enseñanza. Si Así es. estamos en nuestro ministerio, si estamos en mi comunión los unos con los otros, en la congregación, si estamos siendo negligentes, ¿sí? Entonces nosotros mismos estamos retardando lo que ya Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Y si Josué visitara la iglesia de Aragón, ¿qué vería? Ay, ¿qué no nos diría? No digan, hermanos, medítenlo. Cada quien medítelo en su corazón. Claro, Si sí. se sorprendió con 7 tribus que todavía no habían tomado posesión de lo que ya les correspondía. Y hay algo que es muy interesante porque son lugares, digamos pueblos, por así decirlo, que ya tenían sus casas, que ya estaba todo hecho, lo que el Señor decía, ustedes van a llegar a viñas que ustedes no plantaron, a Así casas es. que ustedes no construyeron, a lugares donde ustedes no, o sea, no hicieron nada, ya nada más es llegar y tomarlo, y Ujú. tampoco lo hicieron. Peladito y en la boca, y ni así. Y Ajá. se sorprendió Josué de aquella negligencia. ¿Ok? Entonces trabajemos en eso. ¿Sí? No solamente es un jalón de orejas, no solamente es un regaño, sino es algo que podemos corregir cada uno de nosotros en lo que nos corresponde. ¿Vale? Sí, Muy sí. bien, pues le vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Sí, les voy a pedir que ya en el WhatsApp pongan lo que deben de poner, pero también lo que Dios les enseña en esta noche. Muy bien, le voy a pedir por favor a nuestra hermana Carmen, no sé si nos pueda despedir en oración, por favor. No sé si no ha aprendido su... A Ah, ver, ya, ya, pastor. ya, Muchas adelante. gracias. Sí, por favor. Señor mi Dios, te damos gracias esta noche, papito hermoso, porque hermosa es tu palabra, mi Señor. Gracias porque a través de ella, papito hermoso, nos damos cuenta como iglesia, Señor, en qué estamos fallando. Ujú. Y gracias, papito, porque nos haces reflexionar, pues en que la tierra ya está dada, en que esa tierra prometida ya la tenemos y no la tomamos, mi Señor. Perdónanos, perdónanos. Yo creo que
estás cansado de escuchar que nos perdones y nos perdones. Y hace rato decía algo muy cierto la hermana Luz. Decimos que lo queremos hacer y no lo hacemos. Danos, Señor, danos esa valentía para esforzarnos y ser valientes y poderte cumplir todo lo que nuestra boca dice que sí, mi Señor, porque tampoco nos obligas. Nosotros somos, Señor, los que a la hora de dar los ministerios levantamos la mano y los queremos tomar, pero somos negligentes, Padre hermoso, para ejecutarlos. Así es. Señor, renueva nuestras fuerzas, renueva, queremos renovar ese pacto que hicimos al inicio del año, Señor, contigo nuevamente, y permítenos no ser negligentes, mi Señor, danos de ese espíritu fuerte, fortalécenos, Padre hermoso, y que nuestro sí verdaderamente sea un sí, no un sí a medias. Así es. No queremos servirte a medias, queremos servirte, Señor, como tú lo pides, así como te gusta que te amemos, así debe ser nuestro servicio, con todas nuestras fuerzas, Señor, con todo nuestro corazón, que todo lo que hagamos, Padre hermoso, te halague, te glorifique, Padre hermoso, ante los ojos, pues de todo el que los tiene pendientes, Señor, sobre los cristianos, para que nuestro testimonio verdaderamente pueda servir, Padre. Amén. Gracias, papito hermoso, porque tu palabra es bella, es viva y es eficaz. Y yo sé, Señor, yo sé que esta noche, pues has puesto en nuestro corazón el deseo de servirte, Amén. de poder poseer esa tierra que nos entregaste y poderte servir. Te damos gracias, Señor, danos un sueño reconfortable y mañana, papito hermoso, podamos levantarnos fortalecidos en tu palabra y listos, mi Señor, para pues iniciar ese camino, para podernos seguir esforzando y seguir ser valientes para seguir adelante. Gracias, mi Señor. Gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermana Carmen. Muy bien, ayúdeme a tomar captura de pantalla, por favor. Sí, Ahí viene ya. ya la tarea. Capítulos 19, 20 y 21. Ujú. Ujú. Muy bien, hermanos, pues que Dios les bendiga. Nos vemos el viernes en la oración, Buenas noches. 9 de la noche. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Un abrazo. Saludos a la Dios les familia, bendiga, pastor, buenas por favor. noches. Gracias igualmente, hermano. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas Bye. noches a todos, buenas noches. Bye, bye. Bye.